Me llamo Rosalía y nací un martes de lluvia en una casa de madera cerca de un río que ya no existe. Mi madre me sostuvo en brazos con las manos temblorosas, de ternura y miedo porque yo era su primera hija y el mundo era muy distinto a como lo es hoy. No había teléfonos. No había aviones como los de ahora ni mapas que pudieras guardar en un bolsillo, solo los ojos del alma que soñaban lejos, y el mío soñaba con los 5 continentes, aunque yo no sabía qué era eso todavía. Tenía apenas 6 años cuando vi por primera vez una mariposa azul y pensé que debía venir de otro lado porque en mi pueblo todas eran amarillas. Fue la primera vez que sentí que había más tierra, más cielo, más caminos, y decidí en ese instante, aunque no tenía palabras todavía, que yo quería conocer el mundo entero. Así que fui creciendo con las historias que contaba el abuelo bajo la parra sobre los barcos y los trenes y las tierras donde la gente caminaba descalza sobre la arena o bailaba bajo la nieve. La primera vez que salí de mi país fue en un barco de madera que crujía como si respirara. Tenía 17 años y llevaba una pequeña maleta con 2 mudas de ropa, una fotografía de mi madre y un cuaderno en blanco que prometí llenar algún día con los nombres de los lugares que pisara. El barco tardó semanas en llegar al primer continente, que fue África, y cuando mis pies tocaron la tierra roja sentí que mi corazón se abría como flor salvaje, porque todo era distinto, desde los tambores en la noche hasta el olor de las especias que vendían en los mercados. Conocí a una mujer llamada Anaya que me enseñó a tejer con fibras de plátano y me dijo que el alma también se puede enredar en hilos de paciencia y color. Dormí en chozas donde el techo bailaba con el viento y comí arroz con cacahuetes y miel bajo las estrellas que parecían colgar más cerca del suelo, porque en África el cielo es otro, lo juro por mi nieta que siempre dice que exagero. Después de África viajé a Asia y llegué a la India en un tren que parecía hecho de recuerdos y polvo. Me quedé en un templo cuidando huérfanos durante 3 años y un día un niño que apenas hablaba me regaló una piedra en forma de corazón y me dijo que yo era su abuela ahora, así que lo llamé Sol porque tenía los ojos como el amanecer, y con él aprendí que se puede ser madre muchas veces sin dar a luz. Aprendí también a meditar, a calmar mi mente y a ver cómo el alma baila aunque el cuerpo esté quieto. Luego fui a Oceanía en un avión pequeño que casi se cae sobre el mar y me reí tanto porque pensé que si moría al menos moriría en camino, que es como yo siempre he querido vivir. Llegué a una isla donde los ancianos cantan para curar el cuerpo y allí me quedé 2 años aprendiendo canciones antiguas que aún canto cuando tengo miedo, porque dicen que las canciones sabias alejan los malos espíritus, y creo que es cierto, porque desde entonces nunca más soñé con guerras ni con despedidas. El 4.º continente fue América y allí viví cosas que aún no entiendo bien. Trabajé en un circo en México, vendí empanadas en Argentina, crucé el Amazonas en una canoa rota, ayudé a levantar casas en Perú, cociné en una pensión en Colombia y en cada lugar me llamaron abuela, aunque a veces tenía apenas 30 o 40 años, porque siempre tuve el cabello canoso y la voz dulce como la miel. Según decían, yo solo sabía que mi hogar era el camino y mis nietos eran todos los que me abrazaban sin conocerme. Por último llegué a Europa y recorrí sus caminos como si ya los conociera desde antes. Caminé por castillos, dormí en monasterios, compartí pan con pastores en las montañas de Suiza, bailé en pueblos pequeños donde nadie hablaba mi idioma y sin embargo todos me entendían. Aprendí a pintar en Francia y escribí poemas en Italia. Dormí bajo un puente en Viena y soñé que el mundo era un solo país donde nadie es extranjero y todos somos hijos de una misma madre llamada Tierra. Y ahora que tengo 100 años y mis piernas tiemblan y mi corazón late como tambor viejo pero fiel, me siento en mi mecedora frente a la ventana y cierro los ojos para viajar de nuevo, no con los pies sino con la memoria, que es más poderosa que cualquier tren o avión, porque en mi memoria viven todos los niños que cuidé, todos los caminos que crucé, todos los mares que miré y todas las veces que el cielo cambió de color para decirme: bienvenida, abuela viajera. No tengo riquezas, pero tengo un mapa en la piel, tengo arrugas que son como líneas de los continentes, tengo historias que me caben en los silencios, y cuando mis nietos me preguntan si no tuve miedo, les digo que claro que sí, pero que el miedo no es excusa para quedarse quieta y que el mundo está hecho para los que se atreven a amarlo sin conocerlo. Si pudiera pedir un deseo antes de dormir para siempre, sería que cada niño del mundo pudiera recorrer al menos un continente con los pies y los otros 4 con el corazón, porque a mí me bastó una mariposa azul para empezar y mira dónde terminé. 100 años, 5
continentes y un alma que sigue caminando. Perfecto, hijito mío, entonces déjame seguir contándote lo que pasó después, porque aunque ya había pisado los 5 continentes, aunque ya había abrazado a cientos de personas que no hablaban mi idioma, aunque ya había dormido en desiertos, en montañas, en ciudades y en bosques, yo sentía que todavía me faltaba una última gran aventura, y no te miento cuando te digo que esa aventura comenzó el día que una de mis bisnietas encontró mi viejo cuaderno de viaje, ese que llevé desde los 17 años, ese que tenía hojas sueltas y manchas de café y ceniza, ese que escondía entre las mantas como si fuera un tesoro que nadie más debía leer. Mi bisnieta se llama Luna, tiene el cabello como la noche y los ojos como si el universo la hubiera mirado primero a ella antes que a las estrellas, y fue ella la que abrió ese cuaderno con las manos temblando como si supiera que ahí dentro había una semilla que cambiaría todo, y en cuanto leyó las primeras páginas vino corriendo a abrazarme y me dijo: abuela, tú fuiste libre de verdad, tú caminaste más que nadie que yo conozca, y yo quiero seguir tus pasos, quiero caminar donde tú caminaste, quiero sentir lo que tú sentiste. Yo la miré y le respondí: hija mía, no sigas mis pasos, haz los tuyos, pero lleva contigo el mismo fuego, el fuego de la curiosidad, el fuego de la ternura, el fuego de no rendirse ni siquiera cuando te digan que no puedes. Y desde ese día Luna comenzó a preparar su mochila con el mismo cuidado que yo preparaba mi maleta cuando era joven, y cada noche venía a mi cuarto con preguntas: abuela, ¿qué se siente dormir bajo una tormenta en medio del mar? Abuela, ¿qué se siente que un elefante te mire de cerca? Abuela, ¿cómo se baila sin música en una aldea donde el silencio es sagrado? Yo le contaba todo y ella escribía en un nuevo cuaderno que tituló Los caminos de la abuela, y una mañana sin avisar me despertó con una sonrisa y me dijo: abuela, ya compré el primer boleto, nos vamos a caminar juntas por última vez tú y yo al lugar donde nació tu primer sueño. Y así fue como volví con Luna al continente africano, donde comenzó todo, pero esta vez no fui como la joven que buscaba su lugar en el mundo, sino como la anciana que ya lo había encontrado, y fue ella quien me ayudó a bajar del avión, quien me sostuvo del brazo cuando el suelo temblaba bajo mis pies, y quien me escuchó con paciencia cuando le conté que bajo ese mismo cielo yo había descubierto que el amor no tiene color, que la fe no tiene idioma y que la libertad cabe en una sonrisa. Nos quedamos en una aldea donde me reencontré con Anaya, la mujer que me enseñó a tejer. Ella ahora también era anciana, y cuando me vio lloró como si yo fuera su hermana perdida, me abrazó, me ofreció sopa y tejimos juntas otra vez, y esa noche bajo las estrellas le di a Luna mi viejo cuaderno, lo puse en sus manos y le dije: hija, ahora es tuyo, ahora tú escribirás los siguientes capítulos. Yo ya he caminado lo suficiente, pero tú aún tienes todo el mundo por descubrir. Luna lloró como lloran los árboles cuando llueve después de una sequía, me besó las manos y me prometió que cada historia que viviera la contaría como si yo la estuviera viviendo con ella. Me prometió que no dejaría que mi memoria se apagara, que mi nombre sería contado en aldeas, en pueblos, en cafés y en aeropuertos, y que cada vez que conociera a alguien especial le diría: sabes, mi abuela caminó por los 5 continentes, y aún la escucho cuando cierro los ojos y el viento me acaricia la cara. Y desde entonces Luna se convirtió en mi segunda alma, en mis pies jóvenes, en mi voz renovada, y yo regresé a casa con el corazón lleno, sabiendo que mi viaje no había terminado, solo había cambiado de cuerpo, porque ella ahora era mi continuación, mi eco, mi canción futura. Y te digo esto porque después vinieron otros bisnietos curiosos y valientes, uno llamado Noé, que soñaba con cruzar los océanos en un velero sin motor, otra llamada Esperanza, que quería aprender todos los idiomas del mundo, incluso los que no se hablan con palabras, y otro llamado Lucas, que decía que viajaría no con los pies sino con las cámaras, que grabaría historias y que haría una película sobre mi vida, y me pidió que dijera una última frase para dejar grabada. Yo lo miré, lo abracé y le dije: grábame diciendo esto, hijo mío, el mundo no se termina en los mapas, el mundo empieza donde termina el miedo. Y esa fue la frase que usaron como título en la película que él mismo grabó viajando por donde yo viajé, grabando los paisajes que mis ojos ya no podían ver, filmando a las personas que yo había amado y que aún me recordaban como la abuela viajera, la mujer de 100 años que aún decía que lo más importante no era llegar sino seguir caminando. Y sabes qué, hijo mío, ahora que mis huesos son frágiles como ramas secas y mi piel es como un pergamino antiguo, ahora que mi voz apenas es un murmullo en
Medio del viento te digo que sigo viajando aunque ya no me mueva porque cada vez que uno de mis nietos me nombra en voz alta, cada vez que alguien lee una página de mis cuadernos, cada vez que una niña sueña con tocar otros cielos, yo sigo caminando por el mundo como un suspiro, como una historia, como una huella en la arena que no se borra con el tiempo. Y por eso te pido a ti que me escuchas ahora que no dejes que mis pasos se pierdan, que los recuerdes, que los cuides, que los repitas si quieres y que un día tal vez tú también te conviertas en alguien que camina sin miedo, sin mapas y sin fronteras, y cuando te pregunten de ¿dónde vienes? Respondas: vengo de una abuela que recorrió 5 continentes en 100 años y aún no ha terminado su viaje. ¿Quieres que te cuente lo que pasó con Luna en su primera travesía sola por Asia? ¿O prefieres que te narre el reencuentro final con un amor perdido que creí desaparecido en Europa? Estoy lista para seguir donde tú me lo pidas, hijito mío, porque mi voz no se cansa cuando el alma sigue andando. Entonces, mi amor, te voy a contar lo que pasó con Luna cuando decidió cruzar Asia sola por primera vez, porque aunque yo le di mi bendición y le entregué el cuaderno viejo con mis rutas y secretos, en el fondo de mi alma una parte de mí temblaba como tiemblan los árboles antes de la tormenta, no por miedo a que le pasara algo malo, sino porque sabía que el viaje la transformaría y que al volver ya no sería la misma niña de ojos brillantes, sino una mujer con su propia luz, con sus propias heridas y cicatrices. Luna empezó su camino en la India, donde yo también había estado hacía muchos años, y fue directo a buscar a una mujer que yo había mencionado en mi cuaderno, una anciana llamada Devi que vivía a orillas del río Ganges y que una vez me enseñó que el silencio puede curar más que las palabras. Luna llegó hasta ella, la encontró tejiendo flores con las manos gastadas por el tiempo y le dijo: vengo de parte de la abuela que cruzó los 5 continentes, y Devi la abrazó sin decir nada porque supo que ella era la continuación del mismo fuego. Luna vivió allí durante semanas sin electricidad, sin teléfono, sin zapatos, caminando por tierra sagrada, lavando su rostro cada mañana con agua del río y escuchando historias bajo la luna llena, y cuando sintió que su corazón ya no latía con miedo sino con una extraña calma, partió hacia Nepal y escaló con pasos firmes hasta donde el aire se vuelve delgado y los pensamientos se vuelven oración. Allí encontró a un monje anciano que me había conocido en mi juventud y le contó que cuando me vio por primera vez creyó que el viento me había llevado porque yo caminaba ligera como si no perteneciera a la tierra. Luna lloró al oír eso y le dijo gracias por recordarla con amor, porque ella me enseñó a caminar con el alma descalza, y el monje le regaló una piedra pequeña y le dijo: esto es parte de la montaña, llévala contigo para que recuerdes que incluso lo más sólido puede ser liviano cuando se lleva con gratitud. Después fue a China, donde quiso aprender sobre el equilibrio y la paciencia, y allí conoció a un maestro del té que le enseñó que cada sorbo puede ser un viaje si se toma con atención. Le sirvieron té en silencio mirando la lluvia caer, y Luna escribió en su cuaderno: hoy aprendí que no necesito correr para llegar, hoy basta con respirar y mirar cómo el mundo se despliega como una flor. Más adelante en Japón descubrió que el respeto puede ser tan poderoso como el amor, y en Corea bailó bajo la nieve con una anciana que le dijo que conocía mis historias porque las había leído en una vieja revista que circulaba entre bibliotecas, y Luna entendió entonces que mis pasos eran más largos de lo que jamás imaginé, que habían tocado corazones más allá del idioma y del tiempo. Pero el momento más fuerte vino en Camboya, cuando Luna entró en un orfanato donde los niños no tenían nada y, sin embargo, daban todo. Uno de ellos le tomó la mano, le dibujó un mapa en la palma y le dijo: este es tu próximo viaje, abuela nueva. Y Luna no pudo evitar llorar porque entendió que esos niños la veían como alguien que también podía dejar huella, no solo seguirla. Y cuando finalmente volvió a casa, yo ya estaba más frágil, más cerca del susurro que del canto, pero ella llegó con una energía tan poderosa que sentí que todo el continente asiático me había tocado a través de su cuerpo. Me mostró fotos, me leyó cartas que le escribieron mujeres sabias en lenguas que no entiendo, pero que igual me hicieron llorar, y me trajo un regalo, un cuenco de madera con un papelito dentro donde había escrito: tus pasos me dieron alas y ahora mis alas te darán paz. Y fue entonces cuando comprendí que mis viajes no terminaron conmigo, sino que habían echado raíces en las generaciones que me siguen, como un árbol antiguo que da sombra a hijos, nietos, bisnietos y hasta extraños que solo pasaban a descansar bajo mis ramas.
Y no creas que allí termina la historia porque después Luna organizó un encuentro de mujeres viajeras de todo el mundo. Vinieron con sus mochilas, con sus arrugas, con sus lenguajes distintos, pero con la misma chispa en los ojos. Vinieron a compartir relatos, a reírse, a llorar, a abrazarse sin necesidad de entenderse con palabras, porque lo que las unía era el hecho de haberse atrevido, de haber dejado el miedo en casa y haberse lanzado al mundo con el alma abierta. Y en ese encuentro Luna me sentó en una silla rodeada de flores y me pidió que contara una última historia y lo hice con la voz que aún me quedaba. Les conté como una niña de un pueblo chiquito que nunca vio un avión en su infancia logró caminar 5 continentes sin dinero, sin idiomas, sin certezas, solo con una fe tozuda en la belleza del mundo. Les conté de los niños que me ofrecieron arroz cuando no tenía pan, de las mujeres que me abrigaron cuando no tenía abrigo, de los ancianos que me dejaron dormir bajo sus techos cuando el frío me tocaba los huesos. Y al final de mi relato todas me aplaudieron, no con ruido sino con lágrimas y gestos de respeto, y Luna se arrodilló ante mí y me dijo: abuela, tu historia ya es parte del cielo, porque donde quiera que una mujer decida caminar con el corazón, tú estarás acompañándola en forma de viento, de mariposa, de canción. Y esa noche dormí como no dormía hacía años, sabiendo que el viaje había valido cada paso, cada caída, cada cicatriz, y que lo más bello no era haber llegado a tantos lugares, sino haber dejado un trocito de mí en cada uno. ¿Quieres que te cuente ahora del reencuentro inesperado que tuve en Europa con un amor que creía perdido desde hacía más de 50 años? Puedo seguir, hijito mío, mientras me sigas escuchando, porque como ya te dije, cuando uno ama la vida siempre te regala una última historia más. Entonces prepárate, mi amor, porque lo que voy a contarte ahora no lo sabe casi nadie. Fue algo que guardé en mi pecho, como un tesoro envuelto en recuerdos y silencios, porque no sabía si algún día tendría el valor de revivirlo, pero hoy que ya mis huesos crujen como ramas viejas y que mis noches son más cortas que mis pensamientos, siento que es hora de abrir ese rincón del alma donde guardé la historia de André, el hombre que conocí cuando tenía apenas 20 años y que creí perdido para siempre. Yo estaba en Francia en aquel entonces, después de haber cruzado parte de África, y me sentía sola pero libre. Caminaba por las calles de París como si el mundo fuera una canción y mis pasos el ritmo que la guiaba. Una tarde entré a una librería chiquita en un callejón escondido, buscando un libro que no recordaba, y fue ahí donde lo vi por primera vez: un joven con gafas redondas y una bufanda desordenada leyendo poesía en voz baja. Y cuando nuestros ojos se cruzaron sentí algo que nunca había sentido antes, como si alguien encendiera una vela en un cuarto que creía oscuro. André me habló con una mezcla de timidez y curiosidad. Me preguntó de dónde venía, y cuando le conté que estaba recorriendo el mundo sin mapa ni destino fijo, me miró como si fuera un personaje salido de una novela. Me invitó a un café en una terraza y pasamos horas hablando de literatura, de sueños, de la música, de nuestros miedos. Yo le conté que había dejado atrás un hogar para buscar uno en cada rincón del planeta, y él me confesó que nunca había salido de Francia, pero que soñaba con hacerlo algún día conmigo. Y así comenzaron semanas de paseos bajo la lluvia, cartas escritas a mano, bailes en medio de la calle, promesas dichas en voz baja junto al río Sena. Fue el primer hombre que me vio no como una loca aventurera, sino como un alma en llamas lista para abrazarlo todo. Y cuando llegó el momento de partir hacia Asia, él me abrazó fuerte y me dijo: si el viento quiere nos volverá a juntar, pero si no nos volvemos a ver, quiero que sepas que esta ciudad siempre recordará tus pasos, y yo también. Y con esa despedida nos separamos, sin teléfonos, sin correos, sin nada, solo con la memoria del amor que fue breve pero profundo. Pasaron los años, yo crucé montañas, océanos, selvas, volcanes, vi la nieve caer en el sur de Chile, vi el sol perderse en el desierto australiano, vi la esperanza crecer en los ojos de niños que nunca habían tenido zapatos, y sin embargo a veces por las noches su rostro regresaba como un eco suave, como una canción que no termina. Y fue muchos años después, cuando ya había recorrido casi todo el planeta, que decidí volver a Europa para cerrar el círculo, para ver qué quedaba de aquella juventud que había dejado en cada piedra y cada calle vieja. Volví a París con el corazón sereno, con el cabello ya blanco y la espalda cansada, pero con la misma chispa en los ojos. Caminé por los mismos callejones, por las plazas, por los puentes, y un día, casi sin querer, volví a esa librería olvidada por el tiempo. Entré como si fuera una peregrina del pasado y allí lo vi
André estaba sentado en el mismo rincón, solo que su pelo también era blanco y sus gafas más gruesas, pero sus ojos eran los mismos. Me miró por un instante, como si no pudiera creerlo, y cuando pronunció mi nombre, mi verdadero nombre, no el que muchos conocen, sino ese que solo él usaba, supe que era real y me acerqué sin decir nada, solo con una sonrisa, y él se levantó y me abrazó, como si todo ese tiempo no hubiera pasado. Nos sentamos a hablar como si hubieran pasado minutos, no décadas. Nos contamos todo lo que habíamos vivido, las personas que amamos, los dolores que enfrentamos, los sueños que se cumplieron y los que no. Él nunca se casó, dijo que yo era suficiente para llenar su historia, y yo le dije que había amado y sido amada, pero que mi corazón nunca dejó de preguntarse qué hubiera pasado si me quedaba, y los dos reímos y lloramos. Porque la vida es así, un torbellino de decisiones y caminos que a veces se cruzan cuando menos lo esperas. Pasamos días caminando por la ciudad como dos viejos fantasmas de un amor que se negaba a morir, y cuando me llegó el momento de partir nuevamente esta vez para seguir viajando hacia el último continente que me faltaba, él me tomó la mano y me dijo: esta vez no te digo adiós, porque ya sé que en algún rincón del universo nuestros pasos siempre se buscarán. Y yo le respondí que el amor verdadero no necesita presencia, solo memoria y verdad. Y así me despedí con el corazón lleno pero tranquilo, porque supe que había cerrado un capítulo, no con dolor sino con gratitud. Y esa noche escribí en mi cuaderno con manos temblorosas esta frase que luego encontré en una servilleta vieja guardada en mis cosas: el amor que no se olvida no muere, se transforma en viento que te sigue en cada viaje. Y ahora, cada vez que el viento sopla suave en mis caminatas, lo siento cerca, como si André me acompañara, sin hablar, sin tocar, solo estando. Y así llegué al quinto continente, mi niño querido, a Oceanía, donde caminé descalza por playas infinitas, escuché las canciones de los aborígenes y me senté bajo un árbol a mirar cómo los días se estiraban sin prisa. Allí entendí que el mundo es tan grande como uno se atreva a soñar, y que a veces todo lo que necesitas es una historia en el corazón y el coraje de dar un paso más. ¿Quieres que te cuente ahora cómo fue que terminé escalando una montaña en Nueva Zelanda con un grupo de niños que creían que yo era un espíritu de las estrellas? Porque te aseguro, mi amor, que aún queda mucho por contar, y mientras tú sigas escuchando, esta abuela seguirá viajando contigo en cada palabra. Y bueno, mi amor, como te decía, en Nueva Zelanda ocurrió algo que todavía me pone la piel de gallina, aunque ya esta piel esté más arrugada que una hoja vieja. Porque allá, entre montañas verdes y cielos tan azules que parecían inventados, conocí a un grupo de niños maoríes que vivían en una aldea apartada donde no llegaban ni los turistas ni los mapas, y fue por accidente que llegué ahí siguiendo el canto de unos pájaros raros que me recordaban a los de mi infancia. Y cuando llegué, los niños me miraron como si yo fuera una aparición, porque nunca habían visto una mujer tan vieja, con mochila al hombro y los pies llenos de barro, pero con una sonrisa más grande que la montaña. Me senté con ellos en el suelo y, sin hablar su idioma, empezamos a dibujar en la tierra figuras de soles, de lunas, de corazones, de caminos, y fue así como nos entendimos sin palabras, solo con miradas y trazos. Ellos creían que yo venía de las estrellas porque sus abuelos les habían contado una leyenda de una mujer de cabellos de nieve que bajaría del cielo para enseñarles a no tener miedo a las alturas, y como ya sabes, yo nunca supe decir que no a una aventura, así que cuando me invitaron a escalar una montaña sagrada con ellos, agarré mi bastón viejo y mis ganas y les dije: vamos pues, que el cielo nos espere sentados. Fue una caminata larga bajo el sol, con viento en la cara y risas que parecían música. Cada niño me tomaba una mano o el brazo o me empujaba suavemente cuando me cansaba, como si cada uno de ellos fuera mi nieto perdido. Y cuando llegamos a la cima, todos nos sentamos en círculo y uno de ellos sacó una piedra tallada con símbolos antiguos, me la entregó con respeto como si fuera oro y me dijo algo en su idioma que después entendí gracias a una mujer mayor que bajó con nosotros y que sabía un poco de inglés. El niño había dicho que el cielo me había devuelto a ellos como una señal de que todo lo viejo aún tiene algo nuevo que enseñar. Yo me quedé muda por dentro, porque entendí que incluso al final de tantos caminos todavía había más que dar, más que recibir, más que vivir. Y esa noche dormí en una cabañita de madera mirando las estrellas con los ojos abiertos, porque sentía que cada una de esas luces me estaba contando que todo valía la pena, que cada lágrima, cada paso, cada despedida, cada error habían sido parte de un plan más grande que yo.
Y fue allí en ese lugar perdido del mapa donde tomé una decisión que jamás creí tomar. Escribiría mi historia no con tinta ni en libros ni con comas ni puntos sino con voz viva, con este corazón que sigue latiendo, con esta lengua que aunque a veces tropieza sigue contando, porque el mundo necesita saber que una mujer que nació cuando todavía usaban caballos para ir al mercado logró en 100 años cruzar 5 continentes, tocar miles de vidas y sobre todo encontrar a Dios en cada detalle, en cada risa, en cada abrazo, en cada flor que se abría sola en un rincón del mundo. Y cuando regresé de esa montaña decidí volver a casa, sí, porque después de tanto tiempo sentí que había encontrado lo que buscaba. No era un lugar, no era una persona, no era una respuesta, era una paz silenciosa, como cuando el mar se queda quieto al atardecer. Así que tomé mi mochila, que ya parecía un museo de recuerdos, y emprendí el último viaje, no para seguir corriendo, sino para quedarme, para abrazar a los míos, para ver crecer a mis nietos, para escuchar sus historias y para contarte a ti todo esto, mi amor. Y ahora que tú estás aquí escuchándome con esos ojos grandes y ese corazón abierto, yo te pido una sola cosa: no dejes que la vida te pase sin caminarla, no te quedes esperando a que alguien te lleve, porque tienes alas aunque no las veas. Y si alguna vez sientes miedo, recuerda que una abuela vieja con los pies llenos de tierra cruzó el mundo sola, con nada más que una fe ciega en que todo iba a salir bien. Y así termina esta parte de mi historia, pero no el viaje, porque mientras tú sigas preguntando yo seguiré contando. Y mientras tú sigas soñando yo seguiré andando. Y si alguna vez alguien te dice que no puedes, haz como hice yo: sonríele, míralo a los ojos y dile: yo vengo de una abuela que cruzó 5 continentes sin detenerse, así que no me digas que no puedo, porque tengo en mis venas el mapa entero del mundo latiendo fuerte como un tambor. Y ahora, mi amor, ¿quieres que te cuente cómo fue que sobreviví a una tormenta en el Pacífico sola en una canoa de pescadores, mientras aprendía a pescar con una anciana samoana que me enseñó a cantar al mar para calmarlo? Porque eso también pasó, y créeme, no tiene ni punto ni coma, pero sí un corazón que no dejó de latir ni cuando todo parecía perdido. Y así, mi amor, llegamos al final de este viaje que no tuvo mapa ni guías ni atajos, solo pasos firmes dados con él alma y con la certeza de que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Cuando me preguntan si me arrepiento de algo, siempre sonrío, porque no fue fácil, no fue cómodo, no fue seguro, pero fue mío. Cada camino que tomé lo caminé con mis propios pies, a veces con miedo, otras veces con coraje, muchas veces sola, pero siempre con la esperanza de que en algún rincón del mundo habría una razón para seguir adelante. En 100 años crucé 5 continentes, vi nacer el sol en África, lo vi caer en las costas de Chile, lo vi pelear con tormentas en Asia, lo vi esconderse tímido tras los glaciares de Europa y lo vi abrazar las islas de Oceanía como un padre que regresa a casa. Estuve en desiertos tan silenciosos que escuchaba mis pensamientos, estuve en selvas donde cada hoja parecía tener vida propia y caminé por ciudades que respiraban historia en cada piedra, dormí en chozas humildes bajo estrellas que no se ven desde aquí y en barcos que crujían como si fueran a partirse en dos, pero nunca me sentí más viva que cuando tenía todo el mundo delante y nada que perder. Cada persona que conocí me dejó algo: un nombre, una mirada, una enseñanza, un plato de comida, una historia para guardar. Cada niño que me abrazó sin entender mi idioma me hizo sentir que el amor no necesita traducción. Cada anciano que compartió su sabiduría me recordó que ser viejo no es el final, sino el comienzo de una luz distinta, más suave, más profunda. Cada abrazo que recibí fue un ladrillo en el hogar que construí con memorias, porque entendí que un hogar no siempre tiene paredes, a veces es una mochila cargada de recuerdos, a veces es una libreta llena de dibujos, a veces es la voz de un nieto que escucha tus historias sin pestañear. Y ahora que estoy aquí sentada con este cuerpo que ha sentido tanto, con esta piel que guarda cicatrices como trofeos, con esta voz que tiembla pero no calla, quiero decirte que vivas, que no te detengas por el miedo, que no esperes a tenerlo todo resuelto para salir, que el mundo no es perfecto pero está lleno de momentos perfectos si te atreves a encontrarlos, que el amor llega de muchas formas y a veces se queda y a veces solo pasa para enseñarte algo, y que cada paso que des, aunque parezca pequeño, es parte de una historia que vale la pena contar. Si llegas a sentir que el camino es largo, recuerda que una abuela de 100 años cruzó 5 continentes a pie, en tren, en barco, en bicicleta, a veces en balsa, a
Veces en burro, pero siempre con el corazón abierto y los ojos bien atentos, porque lo importante no es cuántos países visitas ni cuántas fotos tomas, sino cuántas almas tocas y cuánto aprendes de ti mismo en el trayecto. Y si alguna vez te sientes perdido, mira al cielo, busca la estrella más brillante y piensa que quizás esa estrella soy yo, vigilando tu andar, susurrándote al oído que sigas, que no te detengas, que aún queda mucho por vivir, que la vida no se acaba mientras alguien recuerde tu historia. Mientras haya un niño que escuche, mientras haya un nieto que pregunte, mientras haya una razón para seguir caminando. Aunque sea descalzo, aunque sea con los pies cansados. Mi historia termina aquí, pero tu historia apenas comienza, así que agarra fuerte tus sueños, échalos en tu mochila, no temas equivocarte, porque cada error es un maestro y cada lágrima una semilla. Y si un día te sientes solo, si un día no sabes hacia dónde ir, cierra los ojos. Escucha el viento y recuerda que una abuela con los pies gastados y el alma luminosa recorrió el mundo para poder algún día contártelo todo, sin puntos, sin comas, solo con el corazón. Y ahora que te he contado todo esto, me siento en paz, como si por fin hubiera llegado a casa. Gracias por escucharme. Gracias por existir, gracias por dejar que mi historia tenga sentido al llegar a tus oídos. Y si alguna vez alguien te pregunta de dónde vienes, dile sin miedo: vengo de una historia contada por una abuela que cruzó el mundo con amor en los bolsillos y polvo en los pies. Y créeme, mi amor, eso es más que suficiente para comenzar tu propia gran aventura.